Kaiso, he hecho este vídeo como soporte para quienes no entiendan bien la guía escrita, pero de todas formas, si aún con el vídeo tienes alguna duda, pues escríbeme o coméntalo en el taller y la resolvemos. Si te pierdes o crees que voy demasiado rápido, en YouTube hay una opción para ralentizar el vídeo y también puedes pararlo o retroceder cuando quieras. Es lo bueno de la tecnología. Es importante que en este tipo de vídeos sobre usar tecnología no intentes entender el mensaje y cómo utilizar las aplicaciones al mismo tiempo, sobre todo si tienes que aprender desde cero. Entonces ahora no intentes leer todo lo que te sale en pantalla y dónde hay que clicar, etcétera. Solo quédate con el mensaje principal, que espero que te resulte interesante, y luego ya, si tienes alguna duda, ya volverás a ver cómo se hace cada cosa. Al igual que en la guía, he separado el vídeo entre las herramientas que podemos usar para preparar el refuerzo telemático, las que usaremos para comunicarnos con las familias y las que se usan durante el refuerzo. En este caso vamos a empezar con las que se suelen usar para preparar el refuerzo telemático, o incluso para un refuerzo presencial también pueden venir bien. Una de estas aplicaciones es un editor de texto. Normalmente utilizamos el Word, aunque es de pago, pero existe una versión muy similar a Word que es LibreOffice y gratuita. Este editor de texto podemos utilizarlo, por ejemplo, para crear comunicados a la familia, un poco formales. Aquí he hecho un ejemplo pues, con un comunicado en el que marcamos unos objetivos y unas metas, porque ya sabemos que la familia, con este refuerzo telemático, pues como la responsabilidad es también de la familia, no solo de que lleven al alumnado al aula, sino pues que haya un ambiente de estudio en el hogar, pues es importante, yo creo, que hacer algo de este tipo, aunque sea simbólico. Bueno, y como digo en la guía, también este formato de texto también sirve para crear cuadernos de actividades. Por ejemplo, utilizando el navegador, que seguramente utilizarás Google Chrome o Internet Explorer o Mochila, pues entrando en Google puedes buscar la información que te interese y luego ponerla en este editor de texto. Por ejemplo, en este ejemplo estoy buscando un vídeo que puede ser de interés y me he apuntado la dirección para luego más adelante compartirlo con el alumno o la alumna. También se puede recortar la pantalla con ejercicios que nos pueden interesar y poner estos ejercicios en el editor de texto para luego tenerlo todo junto sin tener que volver a buscarlo. En cuanto a las aplicaciones que utilizaremos para comunicarnos antes y después del refuerzo, la llamada y el correo los puedes utilizar perfectamente, pero seguramente la comunicación más fluida será con WhatsApp. A la hora de estudiar estas aplicaciones vamos a suponer que la familia no tiene ordenador. Tú puedes tener móvil y ordenador y utilizar el que prefieras, o incluso los dos a la vez. Pero supongamos que el alumno o la alumna no tiene acceso a un ordenador, que es un caso muy habitual. Aún así, esto no significa que tú también solo tengas que utilizar el móvil. De hecho, todas estas aplicaciones, como el WhatsApp, tienen versión para ordenador y para móvil. Para usar WhatsApp en el ordenador, pues tienes que ir a la web de WhatsApp, web.whatsapp, y ahí tienes que abrir primero la aplicación en el móvil y escanear el código que nos aparece en la ventana del ordenador. Y una vez que tenemos ya WhatsApp en nuestro ordenador o en el móvil, lo primero que tienes que hacer, como digo en la guía, es crear un grupo. Yo recomiendo el grupo más que un chat personal. Y bueno, aparte del WhatsApp había puesto Telegram. No hace falta usar Telegram, pero si quieres mantener el anonimato, pues es la única alternativa. Lo que hace Telegram es que el alumnado pues te puede encontrar con un nombre que tú le des y entonces no tiene que añadir tu número de teléfono. Y también hay la posibilidad de que si tienes que hacer una llamada de emergencia, pues que no te vean el número. Para eso tienes que poner, como te pongo en la imagen, el 31 delante del número. Bueno, ya vamos a pasar a las aplicaciones que se suelen utilizar durante el refuerzo. Tenemos las aplicaciones que son para videollamada, con las que no solo te pueden ver a ti,
también pueden ver tu pantalla si tú quieres. Y eso, como digo en la guía, es yo creo la potencialidad más importante de estas aplicaciones porque es como si fuese una pizarra. Cuando crees la reunión, le invitarás con un enlace y puede entrar a tu clase y ni siquiera necesita estar registrado o registrada y simplemente entrará a la reunión y tú puedes compartir pantalla o en su caso también puede compartir. No puede hacerlo si está en el móvil, en ese caso tendrá que enviarte la información por WhatsApp. Pero bueno, yo creo que la videollamada es necesaria para dar el refuerzo porque solo con imágenes y texto pues es un poco pobre. También, como te digo en la guía, puedes utilizar incluso aplicaciones que son gratuitas para enseñar todo tipo de materias. Aquí te pongo el ejemplo del GeoGebra. Y por último, también podemos hacer las videollamadas a través de WhatsApp o Telegram. Bueno, ten en cuenta que estas aplicaciones y tecnologías no son solo para cuando damos un refuerzo telemático, también sirven para uno presencial o híbrido y cada vez van a ser más necesarias y más útiles. Así que yo te animo que te animes a intentar aprenderlas porque seguro que vienen bien. Bueno, y hasta aquí la explicación. La mejor forma de seguir aprendiendo al final es practicar y practicar. De todas formas, si tienes cualquier duda antes del taller o durante el taller la resolvemos. Y a finales de la semana que viene, con las novedades que haya del taller, si hace falta hacer un vídeo explicando más cosas tecnológicas, pues hago uno más completo. Bueno, cuídate mucho y un abrazo. Agur.